Hola queridos alumnos, buen día. Bienvenidos a esta nueva clase de gestión de proyectos. Gracias a los señores que están puntuales, aproximadamente 12. Bueno, bien, vamos a dar inicio a la clase con respeto a lo que han estado presentes y de manera puntual. Bien, entonces habíamos finalizado la clase anterior en lo que es las metodologías de gestión de proyectos, de manera específica con la matriz marco lógico desarrollada, y aquí tienen un ejemplo. En resumen, ustedes ya en el trabajo pueden ya presentar análisis de involucrado, matriz de conflictos, formulación del problema, árbol de problemas, árbol de objetivos, estrategias. También pueden hacer ya matriz de marco lógico, es decir, tienen ciertas cosas que se les ha enseñado, aparte de la documentación por defecto que ustedes ya deben tener de su proyecto. Entonces pueden ir avanzando y también volverles a recordar que a partir de la próxima semana, lunes 21, hasta el día lunes 2 de marzo, 2 de enero 2021, tienen ustedes libres, tienen vacaciones. Sin embargo, les decía, recordarles que la semana del domingo 10 de enero del 2021, ustedes deben entregar 3 tareas que equivale a más de 7 puntos. Les recomiendo, por favor, se reúnan, coordinen, no dejen cabos sueltos, no dejen para última hora y ni desaprovechen oportunidades para que las notas sean bajas o en su defecto no entreguen las tareas. Ustedes son los que deciden, queridos alumnos. Bien, continuamos entonces con la clase. Una vez que se realiza ya el diseño, hay que empezar a programar. Voy a programar ahora el desarrollo, de mi proyecto. Es decir, yo ya saqué el presupuesto y los costos y de todos los materiales, personal y de elementos que necesite para poder realizar mi proyecto. Es decir, vuelvo a revisar mi diseño, mi cronograma y mi presupuesto. Entonces, empezamos a programar esos factores muy importantes porque me van a servir de sobremanera, para poder establecer, en este caso, mi avance en mi programación de ejecución. Entonces, ustedes hay muchas maneras, muchas herramientas de poder realizar un cronograma, ya ustedes lo verán, lo hacen en Project, lo hacen en una hojita de Word o lo hacen en una hojita de Excel. Yo normalmente trabajo con Project y con Excel. Con Project cuando ya el cliente lo solicita o me pide ya el requerimiento de que el cronograma y la planificación del proyecto debe estar en Project. Entonces, sí les recomiendo que el Project vayan ustedes aprendiendo a manejar, les da oportunidades de trabajo. Hay clientes que buscan que les hagan el cronograma en Project. Aparte de esto, también si ustedes los hacen en Excel, yo los pongo con fórmulas, cosa que me va determinando los porcentajes de avance y yo puedo ver aquí al final qué porcentaje de avance tengo en el proyecto. Bien, ahí hay otra manera también, con sus actividades responsables. Esto es un plan de acción, también muy interesante. Ahí tenemos otro de los ejemplos que podrían tranquilamente ustedes aplicar, pero reitero, la decisión de cuál herramienta utilizan para, para poder, establecer una planificación, ya la toman y la decisión ustedes. Ahí tenemos otro ejemplo. Entonces, vamos a ver ahora sobre los criterios para valorar, la calidad del proyecto. Pues bien, ya ahora tengo listo mi diseño y ahora me interesa es la calidad de mi proyecto, es decir, qué tan bien lo voy a ejecutar. Bien, entonces empiezo a volver a repasar y aclarar sobre mis beneficiarios involucrados, justifico si era necesario realizarlo. Esto se lo hace antes de poder invertir dinero, antes de empezar a poner dinero en un lugar donde de pronto al final no tenga que estar diciendo, por gusto se empezó a hacer el trabajo. Tengo que ver si los objetivos planteados son pertinentes. Hago nuevamente una revisión de la constatación lógica, es decir, objetivo, indicadores, medio de verificación, supuesto. Tengo que ver mi cronograma y mi presupuesto dice que tiene que ser preciso.
Cuando digo de preciso, es un aproximado que no vaya a salir después con un sobrecosto o me vaya a quedar subdimensionado. Debe ser razonable, debe ser ajustado. No al ojo. Técnicamente tienen que ustedes depurarlos. Verificar los indicadores, los supuestos y lógicamente toda la documentación que justifique el proyecto. Bien. Entonces, ¿cómo valoramos el diseño? El diseño, entonces, lo empezamos a valorar de la siguiente manera. Verificar que los objetivos estén definidos de manera clara, que la relación sea lógica en el proyecto, que los resultados, es decir, el producto que el cliente me está pidiendo, sea exacto. Generalmente en un cableado estructurado o un sistema de internet o de SSTV, preguntarle al cliente si quiere inalámbrico, si tiene cableado, qué tipo de cámara, porque a la final él se espera una cámara con un barrido de 360 grados, o se espera que necesita una cámara con sistema de infrarrojos, entre otras cosas. Hay que ver que todo sea real, nada sea ficticio. Verificar que todo lo que voy a desarrollar es necesario hacerlo para no entrar en valores que me generan pérdidas. Volver a revisar los recursos y los costos. Adicionalmente a esto, yo necesito saber también que mis actividades en base a los materiales que voy a utilizar sean reales. Ni haya de más, ni haya de menos. Ver que haya condiciones necesarias para que se puedan justificar todos los elementos del desarrollo del proyecto. Los indicadores deben estar, así como sus fuentes de verificación, deben estar estrictamente bien levantadas y bien establecidas. Y lógicamente, las estrategias. Es decir, ¿de qué manera lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer automático? ¿Lo voy a hacer manual? ¿Lo voy a hacer semiautomático? Etcétera. Entonces, de esa manera yo compruebo mi diseño. Y además, empiezo nuevamente a verificar la viabilidad. O sea, nos entra como una duda antes de empezar a desarrollar el proyecto. Bueno, voy a verificar para estar completamente seguro. Bien, entonces se verifica que todas las actividades sean sostenibles, es decir, que sean flexibles, es decir, que se puedan rediseñar en caso de algún ajuste, responder a preguntas relacionadas con factores, examinar los objetivos y los resultados. Si me faltan o tengo de más actividades, eliminarlas. Y además, si creemos que es necesario algún estudio complementario, incluirlo o excluirlo. Y además, formular recomendaciones para la ejecución. Formular recomendaciones para la ejecución. Bien. Entonces empezamos a documentar el proyecto. Empezamos a documentar el proyecto y en ese momento nos preguntaremos si el proyecto va a ser de intervención, va a ser de ejecución, va a ser viabilidad o me abarca estos tres elementos. ¿Sí? Entonces, yo puedo y debo establecer que esos elementos se cumplan dentro de mi proyecto. ¿Qué más necesito? Necesito empezar ahora sí a darme cuenta que una vez que ya tengo mi diseño, ya sea que utilice marco lógico o cualquier otra herramienta, empiecen a ir viendo cómo evolucionó el proyecto. ¿Sí? Cómo evolucionó el proyecto y ya estamos acá en esta parte, que es lo que yo quiero empezar a construir. Y la evolución también se va dando porque yo voy construyendo por partes hasta que el proyecto se finaliza. Bien. Si dentro del proyecto yo tengo varios proyectos, si tengo varios proyectos, entonces toma el nombre de programa. Si tengo varios proyectos, toma el nombre de programa, va a tener una sola finalidad, va a tener programas y finalidad para cada uno de ellos y los trabajo de manera independiente. Bien. Entonces, allí es cuando ya se inicia el paso para empezar a hacer el monitoreo. Es decir, cómo voy dándome cuenta si mi desarrollo va muy bien. Entonces empiezo a relacionar lo que planeé versus lo que estoy ejecutando. Lo que le planeé versus lo que estoy ejecutando. Si hay dudas o preguntas, por favor, háganlo a través del chat y estaremos prestos para poder responder sus inquietudes. Esto me permitirá mejorar
en caso de que tenga alguna desviación, me permitirá ya darme tranquilidad o preocuparme porque se me está empezando a complicar, se me está empezando a tornar rutas críticas, cuellos de botella en el proyecto que pueden hacer que este fracase. Y además, estas experiencias les van a permitir mejorar los diseños de proyectos futuros. Eso es la importancia y es la forma como tendrían ustedes que trabajar cuando estén desarrollando proyectos. Ya no se metan en la cabeza del desarrollo de un proyecto un deber, sino métanse en la cabeza del desarrollo de un proyecto para un cliente. Un proyecto real, un proyecto de la vida real, como lo decía ahí, un proyecto en el que el cliente me diga quiero esto, quiero lo de aquí y quiero que funcione de esta forma. Empiecen a saber negociar. Empiecen a saber negociar. Bien. Pero también dentro del desarrollo del proyecto pueden haber ciertos tipos de situaciones en las que ustedes tienen que hacer informes. Informes de logro, por ejemplo. Esos informes de logro es para ir viendo, ir estableciendo cómo va avanzando y de qué manera mi proyecto va evolucionando. También puedo tener informes de alertivos, es decir, cuando empiezo a detectar problemas. Sí, cuando empiezo a detectar problemas. Cualquiera de los informes que le he indicado, miren, está bastante sencillo. ¿Sí? Tiene un primer encabezado, a quién va dirigido, de parte de quién, en qué fecha, qué proyecto y qué actividad. Específicamente, el problema, miren, ¿ves? Sencillo. Naturaleza del problema, retrasos en las actividades del mes, por ejemplo. Retrasos en la actividad del mes. Impacto alternativa. Está perjudicando el avance y no se podría continuar con el proyecto. Se me está tornando cuellos de botella, dado que son actividades dependientes. Próximo logro de informe, dentro de un mes, dentro de 15 días, etcétera. Así, sencillísimo. Nada de estar poniendo, nada de estar poniendo algunas cosas innecesarias. Por otro lado, es importante darme cuenta que hay que ser bastante objetivo y puntual en los informes. ¿Sí? Hay que ser bastante objetivo y puntual. Cuando digo objetivo, es decir, especificar, concretar. Bien. ¿Cuáles son las causas más frecuentes por las que un marco lógico podría estar mal planteado? Yo no diría un marco lógico, por la que un diseño está mal planteado. Un diseño de un proyecto puede estar mal planteado cuando tiene dos más propósitos, es decir, no se sabe qué es lo que quiere entregar, para qué le va a servir. ¿Sí? No sabe cuál va a ser el impacto, cuál va a ser el efecto, cuál va a ser la reacción de los involucrados, entre otras cosas. Cuando los indicadores no están cuantificados, es decir, están mal planteados. Y además, cuando no consideró los riesgos. Allí me puedo dar cuenta si el diseño está bien o no está bien. Técnicamente puede estar muy bien, pero yo debo saber para qué, por qué y cuáles son los riesgos. En síntesis, la matriz de marco lógico o el diseño siempre me permite determinar a alguien importante que son los involucrados. ¿Sí? Alguien importante que son los involucrados. Estos involucrados son prácticamente el motor, la razón de ser para quienes yo voy a realizar el proyecto. ¿Sí? Miren, ¿ves? Parto con mi diseño, veo las estrategias y al final comparo lo que planifiqué versus lo que ejecuté. Bien. Los diseños de proyectos me sirven para sistematizar lo que yo estoy haciendo. A través del diseño, yo tengo que hacer una planificación de ejecución, empiezo a determinar un plan de ejecución también financiero, físico, o sea, qué tanto voy avanzando y qué tanto voy gastando en el tiempo. Empiezo a ejecutar, empiezo a hacer informes alertivos, especiales o de resultados. Y después, cuando ya se termina, también hago un informe al final estableciendo el éxito o el fracaso del mismo. Entonces, sí, es cierto, también existe un software llamado TMAT, que me sirve para
diseñar los proyectos, y específicamente el marcológico. Es de Windows, personalmente no me gusta porque es como, no es tan amigable, no es tan amigable, tengo que abrir, cerrar ventanas, llegar a opciones, yo lo prefiero trabajar en Excel. Sí, lo prefiero trabajar en Excel, también yo en Excel lo puedo enlazar con fórmulas, entre otras cosas. Pero también hay una herramienta que está aplicado a Windows y tiene algunos módulos. Bien. Ya para finalizar la metodología, ya nosotros nos dimos cuenta que el ciclo de proyectos, cualquiera que este sea, empieza con una identificación de las ideas, formulación e identificación del problema. Empiezo a definir mi árbol de problema y posterior mi árbol de objetivo. Paso a la etapa de diseño, en donde tenemos que ver todas las técnicas, tecnologías, herramientas y metodologías para diseñar mi proyecto. Y posteriormente, una vez que es revisado, pasa a ser ejecutado. Y después de ser ejecutado, pues se implanta, empieza a operar el proyecto y de esa manera vamos a ceder la entrega-recepción al cliente final para que el proyecto empiece a operar. Bien, entonces nosotros ya como una reflexión, hay muchas situaciones que a veces decimos, bueno, hay algunas personas que ven las cosas y preguntan, ¿por qué? O sea, como sorprendiéndonos. Vemos que es algo que a simple vista sí se lo puede hacer, es factible, es viable, entonces empezamos a imaginarnos y nos respondemos, ¿y por qué no hacerlo? Yo sí lo puedo hacer. Bien, esto se lo pongo como una reflexión porque en el campo profesional nos vamos a encontrar así. Errores que cometemos. El cliente nos dice, necesito que me haga esto, esto y esto. Y enseguidita le refutamos, no, eso no se puede hacer. Bien, una cosa es que no se puede hacer, ¿sí? Porque técnicamente es imposible, y otra cosa es que no se puede hacer porque nosotros no lo querramos hacer. Ah, es que es difícil, allá tengo que subirme en la escalera, o tengo que comprar una licencia, o yo no sé ese lenguaje de programación y tendría que aprenderlo. Entonces, el cliente nos va a pedir, entonces, ¿por qué no? Hagámoslos. O nosotros proponerles al cliente cosas extraordinarias, fuera de lo común, pero dentro del punto de vista técnico, viable y factible. Bien. Y al final, pues, tenemos esta otra linda lámina, que a mí me la compartieron en el 2002, la anterior y esta, y se las estoy transmitiendo a ustedes. Ahora se quiere estudiantes y profesionales autónomos, es decir, que no esperemos que el profesor esté allí para indicarnos, que no esperemos que el profesor me dé un material, sino que buscarlo. Por eso que ustedes ven ahora en estos últimos semestres que les han dicho, bueno, tienen trabajos autónomos, horas autónomas, entre otras cosas. Es decir, ustedes deben ser capaces de autoaprender, ser autodidactas, ¿sí? No ser estudiantes ni profesionales relevantes en que digan, ah, yo estudio bastante. No implica aprender más el que más estudia. El que más practica y estudia es el que más sabe. Otros dirán, yo lo que quiero es graduarme. Sí, ¿para qué graduarte si no sabes nada? Entonces, eso es lo que se quiere, jóvenes. Sean autónomos, autoaprendan, aprendan haciendo y por añadidura nos vamos a graduar. Bien, entonces hemos finalizado de esta manera, hemos finalizado la parte de lo que es la metodología de gestión de proyectos y específicamente de marco lógico. Bien, si hay preguntas, por favor, las pueden ir haciendo y las vamos respondiendo. ¿Sí? Y las vamos respondiendo. Hasta mientras preparo la siguiente presentación. ¿No hay preguntas? Bien, tenemos aquí. Ahí tenemos listo. Y también nuestro chat. Bien, entonces vamos a ver ahora. Ya tengo listo mi proyecto, ya lo planifiqué, ya lo estoy diseñando.
Pero dentro del diseño, yo tengo que volver a determinar, bueno, ¿qué tan grande quiero que sea mi proyecto? ¿Qué tan grande necesito que sea mi proyecto? Bien, por ejemplo, yo le podría preguntar al cliente, ¿qué tan grande quiere su cyber? ¿De cuántas máquinas? ¿De 2, de 5, de 10, de 15, de 20? Le puedo preguntar al cliente, ¿qué tan amplio quiere que sea su red de infraestructura de Internet? Que solamente sea para la parte de las oficinas, que sea para interiores, exteriores, ¿sí? Por ejemplo, en la universidad, en la facultad, si es solamente para dentro de la facultad o para afuera. Preguntarle al cliente de cuántos módulos quiere su software. Solamente quiere el módulo de facturación, quiere el módulo integral contable, bodega, inventarios, etc. A eso se refiere el tamaño del proyecto. Entonces ya tengo que imaginarme aquí, tamaño pequeño, costos pequeños y tiempo pequeño de elaboración. Proyecto grande, costo grande, más tiempo de desarrollo. Entonces, para nosotros, el tamaño del proyecto es esencial para la parte técnica. Es esencial para la parte técnica y yo tendría que preguntarme qué tanto voy a producir, cuántas personas necesito, qué ancho de banda necesito, cuántas computadoras necesito para que la empresa funcione. ¿Sí? Es la capacidad que va a tener el proyecto en cuanto a recursos tecnológicos y lógicamente financieros para que éste empiece a funcionar. Porque de nada me vale crear un proyecto y que quede allí y no lo puedo operar porque no tengo el suficiente ancho de banda de Internet o porque no tengo la suficiente cantidad de computadoras para los usuarios. Dice que el tamaño es función de toda la operación conjunta, es decir, tecnológicamente nada es aislado, todo se integra. Bien, en este sentido, hay que empezar a determinar la importancia para definir el tamaño del proyecto. Dice que generalmente nos damos cuenta en que si es grande o es pequeño, se refleja en las inversiones. Me determinará además el nivel de los ingresos y ventas. Si yo tengo 3 computadoras en un cyber, voy a tener solo 3 clientes. Si tengo 6 computadoras en el cyber, voy a tener 6 clientes, entre otras cosas. Hay que tomar decisiones. ¿Qué hago? Y lógicamente al cliente hay que decirle, señor, es importante porque va a tener más rentabilidad. Si es grande o menos rentabilidad si es pequeño. Bien, entonces podríamos empezar a establecer ciertas variables complementarias que tengan unidades de medidas. Ya con el ejemplo más o menos les he estado indicando y significa lo siguiente. Es decir, a cuántos usuarios, a cuántos clientes voy a atender. ¿Cuál será el área de cobertura del Internet, del cyber? Entonces, ¿qué cantidad de materiales, de equipos necesito? Materia primas. ¿Cuánto me va a costar eso? ¿Cuántas personas necesitan para la construcción del proyecto, para mantener el proyecto, para operar el proyecto? Así, por ejemplo, esas unidades de medida fundamentales, si es en educación, yo tengo que saber cuántos alumnos por año, si es en un hospital, cuántos pacientes atendidos por año, si en ingeniería, cuántos megas necesito por clientes, cuál es el consumo de kilovatio hora por año, entre otras cosas. Es decir, yo tengo que poner ciertas medidas especiales del tamaño. Y vamos a centrarnos específicamente en las nuestras, ¿sí? Vamos a ver qué sea que esta noticia. Si fuera educación, yo necesitaría saber cuántas aulas y cuántos pupitres necesito, ¿sí? Lo mismo en el auditorio. Si es para telefonía, ¿cuántos nodos de acuerdo a la capacidad de usuarios? Si es red de telecomunicaciones, ¿cuántos puntos de red, ya sea cableado o inalámbrico? Laboratorios, ¿cuántos laboratorios voy a poner por especialidad y para cuántas personas? Cyber, ¿cuántas computadoras y cuál será el ancho de banda por computadora? Licencias, si es por computador, si es por usuario o es multiusuario. Entonces, eso significa el tamaño del proyecto. Eso me da la pauta de que
yo tengo que empezar a determinar ciertos factores del tamaño del proyecto. Esos factores del tamaño del proyecto, entonces van a ir establecidos por el alcance o la delimitación técnica o geográfica que nosotros le querramos establecer a nuestro proyecto. De allí que empezamos a determinar que yo necesito 5 cosas. Necesito estos 5 elementos, es decir, tengo que ver mi mercado. Tengo que analizar mi mercado. Si es necesario poner 3, 5, 10 o 20 máquinas en un cyber. ¿Cuál va a ser el proceso de atención? ¿Cuál va a ser el proceso de mantenimiento? ¿Cuál va a ser el proceso de soporte técnico en línea en el momento que se me presente un problema cuando esté operando? ¿Dónde va a estar localizado? ¿Cómo vamos a financiarlo? ¿Y quién me va a vender los equipos o suministrar el servicio de Internet? Eso tengo que empezar a determinar en mis proyectos. Bien. Empezamos por el mercado. El mercado me va a determinar la cantidad de clientes, la cantidad de usuarios que yo necesite. Es importante ver su existencia y de acuerdo a eso yo puedo determinar que si la clientela que tengo es mucho mayor a la que yo me espero, entonces voy a tener demanda insatisfecha. Es decir, mi financiamiento es para 10 máquinas, pero normalmente son 15 las personas que necesitan. O puede ser que la cantidad de usuarios es igual a la cantidad de equipos que yo voy a poner, o tengo menos usuarios de acuerdo a la cantidad de equipos que tengo. Entonces, aquí tengo los 3 escenarios de la magnitud del proyecto. En cuanto al proceso técnico, es importante analizar la posibilidad de construir todo o lo voy haciendo por fases, dependiendo de la magnitud y dependiendo de los costos. Entonces, yo puedo ir haciendo, y por eso lo dice aquí, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo? ¿En qué lugar? ¿Para qué? ¿Y cuándo? Ese proceso técnico yo tengo que irlo determinando, tengo que ir tomando decisiones cuándo se lo va a hacer. ¿Por qué la localización? La localización porque yo necesito saber geográficamente dónde va a estar ubicada mi empresa, mi negocio, dónde voy a poner dentro del negocio, dónde voy a poner el servidor, dónde voy a poner los access points, dónde voy a poner la caja de breaker principal, dónde irá el centro de cómputo. Es importante buscar un centro de gravedad. Por ejemplo, yo creo que en la siguiente lámina tenemos aquí. ¿Cómo buscamos el centro de gravedad? Si toda la lámina que vemos es nuestra empresa física, entonces yo trazo en el plano, trazo 2 diagonales y aproximadamente me va a dar, este es el centro de gravedad a donde yo debo centralizar los equipos, cosa que hago distribución equitativa, equidistantes de señales inalámbricas. Es más, al hacerlo de esta manera, el cableado, si tengo que hacer cableado, va a ser a nivel eléctrico, o a nivel de telecomunicaciones, o a nivel de soporte de energía eléctrica con OPS, voy a ahorrar costos por las distancias. Entonces, miren la importancia de saber ubicar los equipos, de saber ubicar la empresa geográficamente o localizalmente dentro del punto de vista espectral. Bien. ¿Qué más tenemos? Ok, ya hemos definido lo anterior, pero ya sabemos en este caso también cuánto me va a costar el proyecto. ¿Cómo lo financiamos? ¿Sí? ¿Cómo lo financiamos? Entonces, ese costo, veámoslo como una inversión. ¿Qué significa una inversión? Es como que si estuvieran sembrando una planta frutal, y después de un tiempo, de lo que usted gastó, trabajo, esfuerzo y dinero, empieza a recuperar su inversión, empieza a recuperar su trabajo. Bien. En este sentido, entonces, ya empezamos a ver también mis proveedores. Sí, empezamos a ver los proveedores. Dice recomendación, siempre con los proveedores firme un documento, un acta, un contrato, escriba todos los detalles. Que le va a vender 5 computadores, muy bien, vean qué características son, qué marcas son, qué color, si es pantalla plana, si no es pantalla plana, si viene con disco duro, si viene con puerto USB,
qué capacidad de disco duro, cuánto de memoria RAM, de qué tamaño la pantalla, 15, 20, etcétera, pulgadas. Empiezo a determinar los volúmenes de los materiales. ¿Para qué? Para que a mayor volumen yo pueda negociar con el proveedor mejores precios, facilidades de pago y más plazo. Bien, entonces tengo que empezar a revisar, dice ahí, es verdad que pese a haber determinado mi centro de gravedad, pese a haber determinado mi centro de gravedad de la empresa, yo tengo que volver a revisar ciertas áreas dispersas, a donde probablemente la señal no me llega muy bien, porque hay paredes, porque hay obstáculos, entre otras cosas. ¿Sí? Eso es importante realizarlo. Cuando empezamos con un proyecto, siempre empezamos con proyectos pequeños y lo proyectamos a que sean proyectos grandes. ¿Sí? Entonces, puedo ir expandiendo, puedo ir creciendo, pero necesito tener este modelo. Ese modelo implica en que yo debo ser cauto. Si ustedes pueden ver allí, tienen un color celeste. Ese color celeste, ese rectángulo celeste, dentro del rectángulo, significa capacidad ociosa. ¿Qué significa capacidad ociosa? Es lo que no estamos utilizando en la empresa. Entonces, esa capacidad ociosa tiene que ser lo más pequeña posible. Ejemplo, si yo tengo un cyber y solamente me llegan 8 o 10 clientes, yo no voy a poner 20 computadoras. Podría poner entre 10 y máximo tal vez 12, 13. Tratar de disminuir la capacidad ociosa. Bien, ¿qué más? Ustedes tienen que hacerle notar al cliente cuando ustedes les hablan de dinero, de dólares, el cliente se alegra. Ah, el proyecto le va a costar tanto, sin embargo, usted puede ver la evolución del tamaño de su proyecto. Ahí hablemos, en el cyber yo tengo costos fijos. ¿Qué cosa? El servicio del internet y el servicio del arriendo. ¿Sí? Tengo costos variables. ¿Cuáles serán variables? Será variable el consumo de energía eléctrica, dependiendo de la cantidad de tiempo que tenga prendido los equipos y el aire acondicionado. La sumatoria del costo fijo y costo variable me da el costo total. ¿Sí? Me da el costo total, es decir, esta rayita de aquí. Acá arriba se me transformó el costo total, que viene determinado aquí en dólares, el costo total. ¿Sí? Pero yo necesito ingresos. Esos ingresos deben estar arriba del costo total, es decir, más acá. ¿Sí? Estoy mucho más acá. Entonces, ahí le van a decir, esto de aquí serán las rentabilidades del cliente. Y entre más grandes sean los ingresos, la diferencia entre ingresos y egresos, vamos a determinar las ganancias del proyecto. Bien. Como hablábamos de evolución del proyecto, observen, miren, empiezo con mi proyecto pequeño, luego se me amplía hasta llegar a este proyecto mucho más grande. Y observen, miren, me empezó a crecer el área blanca de la demanda, de la clientela, pero se mantuvo igualito. Se mantuvo constante el área de capacidad ociosa o subdimensionada. Es una reserva. ¿Sí? Solo me amplía la capacidad de operación, más no la capacidad ociosa. Y eso ustedes verán cómo van evolucionando a través del tiempo. Cómo van evolucionando a través del tiempo. Bien, todo lo que tenemos aquí, si la empresa me genera resultados como dentro del área azul, cercano al cuadrante del eje XY, vamos aquí a tener pérdidas. Si ustedes trasladan esas pérdidas al área rosada o roja que tenemos allí, entonces se me transformarán en ganancias. Esto hay que demostrarle al cliente. Es fácil, queridos alumnos. Es fácil. Bien. Es más, creo que ustedes tienen una materia, análisis financiero de inversiones, en noveno, en 10º semestre. Igual acá vamos a enseñarle algo, ya llegaremos a un apartado donde es la factibilidad del proyecto. Bien, en resumen, nosotros tenemos que determinar o considerar 5 aspectos para
controlar el tamaño del proyecto o para determinar el tamaño del proyecto dentro de lo que estoy generándole al cliente. Primero, yo necesito tener claro quiénes van a ser los usuarios, beneficiarios y lógicamente el cliente. Empiezo también a determinar una dimensión preliminar, es decir, siempre empiezan uno dimensionando, bueno, vamos a poner 2 puntos, pero después nos damos cuenta que hay más usuarios, más beneficiarios, entonces se siguen incrementando los puntos de red. Empiezo a determinar ciertas soluciones hipotéticas, ideales, qué es lo que el cliente me está pidiendo, y a lo que yo voy diseñando y desarrollando pueden ir viendo cambios que van a incidir en el tamaño. Entonces, con esas 2 confrontaciones empezamos a hacer un ajuste entre lo que tengo inicialmente y lo que quiero proyectar a futuro, ya viendo las restricciones, limitaciones o ciertos riesgos. Y finalmente hago un ajuste ya, ahora sí, integral para determinar el tamaño definitivo de la empresa. Si ya tengo del proyecto, si ya tengo mi proyecto definido en ese punto, entonces, después de que ya lo terminamos, casi siempre sucede, mejor lo quiero hacer un poco más grande. ¿Sabe qué? Déjelo para otro momento. Ya en ese instante empiece a operar, empiece a generar ingresos, porque si no, no va a terminar nunca. Cada vez le va a parecer más pequeño. ¿Sí? En tal caso, opere y se van haciendo un plan de extensión, un plan de crecimiento. Bien. Entonces, estimados alumnos, hemos finalizado con el tamaño del proyecto. A eso es lo que se refiere lo que yo necesito para poder determinar qué tan grande va a ser el proyecto, qué tan grande va a ser el software. ¿Sí? Entonces, es lo que tenía planificado para el día de hoy. No sé si hay preguntas, hay dudas, por favor háganlas sobre los deberes, háganlas sobre las clases que hemos explicado. Tenemos 25 estudiantes de más de 30. Uno se salió o se le desconectó automáticamente por cuestiones de problema, pero salió uno. Bien. A ver, jóvenes, pregunten si hay dudas. Bien. No preguntan. Esperemos que esté claro. Gracias, Nedex. Y aparte de eso, miren, les estoy enfocando no metodológico como una clase, les estoy enfocando como que fuera una conversación para que ustedes los apliquen con sus clientes en sus proyectos de clientes. Bien. Gracias, Freddy. Bueno, en vista que no hay preguntas, muchas gracias, jóvenes. Que tengan un lindo día. Nos vemos Dios mediante el jueves para continuar con nuestras clases y de ahí pues se tomen 2 semanas al menos de descanso y no tener clases, pero sí cumplir con su tarea. Que tengan un lindo día, un abrazo y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.